Muy buenos días a todos los participantes. Les saluda el doctor Roberto Ortega desde las instalaciones de la Dirección de Índice de Salud, de la Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencia del Ministerio de Salud. Empezaremos la telecapacitación programada para el día de hoy, lunes 5 de septiembre, con el tema abdomen agudo en pediatría, ¿cuándo es quirúrgico?, a cargo del equipo del Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña, del Ministerio de Salud. Quisiera recordarles que cualquier pregunta, duda o consulta pueden hacerlas llegar mediante el chat a cualquier momento de la exposición, las cuales serán respondidas al final. Equipo del Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña, del Ministerio de Salud, le damos la bienvenida, estamos atentos a su presentación. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Ortega. Como siempre, vamos a dar inicio en este día a una nueva sesión de telecapacitación. En esta oportunidad hemos invitado al doctor David Quinto Guerrero. Él es un médico que viene acompañándonos durante mucho tiempo ya en nuestro instituto en la especialidad de cirugía. Entonces, sin más preámbulos, dejo las imágenes, las pantallas con el doctor David Quinto Guerrero. Bienvenido. Gracias. Buenos días con todos los participantes. Vamos a dar inicio a lo que es el tema abdomen agudo en un paciente pediátrico. Bueno, si tenían una pregunta, me gustaría que la hagan al final de la exposición, ya que el tiempo es muy corto, creo que podemos avanzar. El paciente pediátrico hay que tener en cuenta que es un paciente lábil ante situaciones de estrés, ante situaciones de dolor, entonces por lo que muchos de los síntomas que nos van a dar son muy subjetivos, ¿no? Entender que la persistencia es hermana de la excelencia, ¿no? La excelencia es una cuestión de calidad y la otra es una cuestión de tiempo. Siguiente, por favor. Bueno, este tema de abdomen agudo pediátrico lo hemos compartido en 7 ítems, lo que es el concepto de abdomen agudo. La anamnesis es muy importante en un paciente pediátrico, el examen físico, el examen de laboratorio, las imágenes diagnósticas, los criterios de gravedad o también de referencia y las causas frecuentes de este tipo de patologías. Veamos. El dolor abdominal en un paciente pediátrico es muy frecuente, como ustedes han visto en sus unidades, en sus hospitales, centros de salud o redes. La mayoría de ocasiones obedece a causas no quirúrgicas, ¿no? Siguiente, por favor. Si bien es cierto, la causa más frecuente de abdomen agudo es el cuadro médico, en ellos, digamos, gastroenteritis, diarreas, ¿no? Básicamente, o cólicos abdominales en niños más pequeños, ¿ya? En los pacientes pediátricos totalmente quirúrgicos, el dolor es mucho más intenso, ¿no? No es perdurable como vamos a ver. Entonces, el concepto básicamente es un dolor agudo quirúrgico, es de inicio súbito, ¿no? Hay que ver el curso, también puede ser generalmente progresivo, y evoluciona en un corto tiempo, se puede complicar el paciente, ¿no? Llámese las apendicitis, que pueden estar de un inicio el paciente con un dolor leve, que en unas horas pueden debutar con un dolor mucho más severo, ¿no? Incluso que puede limitar su deambulación, ¿no? El compromiso abdominal puede tener repercusiones durante la vida, ¿no? Ya que las complicaciones postoperatorias, las complicaciones después de las cirugías de estos pacientes, el proceso de recuperación es mucho más lenta, ¿no? De acuerdo a la evolución de la enfermedad. Entonces, los mecanismos de dolor hay que entender. Primero puede ser inflamatorio, básicamente por una irritación peritoneal. La irritación peritoneal se puede desencadenar por sangrado intraabdominal, puede ser la causa más frecuente es apendicitis en niños. Podemos encontrar secreción intestinal, deposiciones, en otras palabras. Podemos encontrar incluso orina, otro tipo de secreción biliar. Sí, también puede ser, el dolor también puede ser visceral, ya que tienen la causa de distensión de asa intestinal causa un dolor en un niño, ¿no? Pacientes estreñidos, pacientes con un cuadro destructivo crónico. Y tracción al mesenterio, ¿no? Tracciones cuando pueden torcerse parte del intestino o lo que lo contiene al intestino, el mesenterio, ¿no? Y causas vasculares, también no olvidarnos. La causa vascular básicamente es isquemia, ¿no? Pacientes que usan anticoagulantes, que tienen un trasfondo hematológico, pueden ser fácilmente tener un problema isquémico a nivel intestinal. Entonces, no llegar a estos extremos, ¿no? Vemos un paciente que ingresa por un cuadro de obstrucción intestinal, aparentemente bastante postoperado de una apendicitis, y un paciente hace un cólbulo, ¿no? Por las vías de adherencias. Recuerden bien esto, ¿no? La causa principal de obstrucción intestinal en un paciente postoperado, tanto adultos y niños, es básicamente las vías de adherencias, ¿no? Y no llegar a los extremos.
Entonces, si entendemos básicamente que el dolor abdominal puede ser visceral, generalmente por el nervio esplácnico, o puede ser parietal por el nervio somático, o básicamente por la piel, entonces el dolor va a ser muy subgéneris, ¿no? El dolor no solamente se va a enfrentar en un solo cuadrante del abdomen. En un paciente pediátrico, y ya que su abdomen es muy pequeño, el dolor, por más que esté en la fosa ilíaca derecha, el dolor en un paciente, por decir, de 2 años, puede comprometer todo el abdomen. A diferencia de un adulto, el abdomen es mucho más grande y en cuadro de apendicitis, básicamente el dolor está focalizado en el lado derecho. Mientras que un paciente pediátrico, no necesariamente, ¿no? El dolor es más difuso. Siguiente. Entonces, hay que tener muy en cuenta la anamnesis. La anamnesis, como toda historia clínica, es muy importante. Obviamente, un paciente pediátrico, la anamnesis muchas veces es indirecta. Llámese referido por el padre, abuelos, quien trae a este paciente. Tiene que, generalmente es incompleta, ya que los familiares, por el hecho de trabajar, por el hecho de elaborar, o no estar con los niños, o el hecho que se puede soltar en los colegios, nos dan una anamnesis incompleta, hay que tener en cuenta. Y la presentación atípica, ¿no? Como les dije bien claro, los niños no son como los adultos. Los niños, por la capacidad abdominal más pequeña, más reducida, pueden tener una clínica mucho más diferente, ¿no? Y discordante muchas veces, ¿no? Entonces, hay que tener muy en cuenta el tipo de dolor abdominal, la presentación, la anamnesis no va a ayudar mucho. ¿Cuánto tiempo de enfermedad tiene este paciente? No es lo mismo tener un paciente con horas de enfermedad, con días de enfermedad. En todo caso, vamos a ver, dijimos, la evolución, cómo va el dolor abdominal o cómo van los síntomas de un paciente con incremento. Si está localizado, como dijimos, en niños, la migración no está tan estandarizada como el de adulto. Los factores también pueden ser el incremento, las posiciones que pueden tener a un paciente para el alivio. La descripción generalmente es la característica del dolor. Los dolores pueden ser tanto cólicos, o puede ser intenso los dolores o continuo los dolores abdominales, ¿no? Y la evaluación directa, el paciente se evalúa parado para poder saltar, cómo se encuentra el dolor. En una retención peritoneal, una apéndice agudo complicada, el paciente generalmente no puede ni deambular, ¿no? O cualquier tipo de paciente que tenga una lesión a nivel abdominal, ¿no? Por un traumatismo abdominal, también tienen esos mismos síntomas, ¿no? Entonces, el apetito también es muy importante. En pacientes con cuadros clínicos abdominales, generalmente tienen hiporexia. A diferencia de un paciente que tenga dolor por diarrea, el paciente que tenga dolor de diarrea o tenga tipo, el paciente quiere comer más, a menos que tenga náusea o tenga vomitando, ¿no? Pero el paciente con netamente quirúrgico, generalmente prime el dolor al hambre, ¿no? También los vómitos es muy importante. Los vómitos generalmente son biliosos, incluso verdes. Depende de la obstrucción o el grado de compromiso que tenga a nivel de todo el tracto digestivo. Las deposiciones pueden estar diarreicas, puede estar constipación, puede haber rectorragia, como un cuadro de intussusción o un divertido de Meckel, ¿no? Entonces, eso vamos a ver más adelante vamos a ver las patologías más frecuentes en la institución. Y la melena. Siguiente, por favor. Los antecedentes, como dijimos, a la ingesta de alimentos, si el niño haya comido comidas que no están en buen estado, eso puede ser la causa del dolor. Las alergias, los antecedentes quirúrgicos, ver las cicatrices anteriores abdominales, ver cómo se encuentra la parte umbilical, si tiene una hernia umbilical, una hernia epigástrica, incluso defectos internos, que puede ser un hallazgo, ¿no? Un hallazgo puede ser una hernia diafragmática que no se ha diagnosticado en una etapa temprana, que puede llegar a tener presentado dolores abdominales, ¿no? Y si usa el paciente medicamentos, ¿no? Generalmente tipo anticoagulantes, medicamentos para otro tipo de patologías. Entonces, el estado de conciencia de un paciente hay que valorarlo. ¿Cómo se encuentra? Generalmente, pacientes adultos pueden tolerar el dolor. En pacientes pediátricos, el síntoma que nos dice el dolor, nosotros un niño recién nacido, un niño de 1 mes, 2 meses, ellos no pueden decir que les duele, ¿no? Obviamente, el estado de conciencia de ellos está alterado y ellos expresan su dolor con el llanto, ¿no? La irritabilidad, el hecho del paciente está quejumbroso, una fases de que expresa dolor, ¿no? Entonces, todas esas cosas hay que valorarlas en un paciente mucho más pequeño, ¿no? El peso, la talla, la temperatura, la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca, si hay dolor, está acelerada, ¿no? Tiene una taquicardia. Entonces, el paciente tiene como respuesta al dolor, hacen esos síntomas, ¿no? De presión arterial elevada, todo.
El estado de hidratación también es muy importante. El paciente a veces ya viene sin comer 2 días, 3 días, y los pacientes tan pequeños son los más lábiles. Si este paciente en 2 días no ha comido, créeme que este paciente va a tener una hidratación moderada a severa, ¿no? Y mucho más, por más pequeños, los más menores de 1 año, ¿no? La perfusión tisular hay que valorarla, el problema respiratorio también. Entonces, el examen físico es completo, es integral en un paciente pediátrico. Desde la expresión que tiene un paciente hasta incluso el tacto retal, como vemos en la parte final. El tacto retal, ver los ruidos intestinales. Obviamente, siempre les digo acá a los médicos residentes que primero en un paciente abdomen no se manden a la palpación, primero la inspección, porque el dolor puede estar primar. Y entonces cuando nosotros palpamos de frente a un abdomen, el paciente va a llorar, ¿no? Posiblemente, y no va a dejar evaluarlo mejor. Primero tienen que ver la inspección, cómo está la coloración, si tiene cicatrices o no tiene cicatrices, si este paciente tiene ya un ostoma o no tiene un ostoma, o si tiene una reptación. Reptación es los movimientos que se ven del intestino a través de la piel. Entonces, eso también vamos a ver. Y auscultar, primero, segundo, auscultar los ruidos intestinales, cómo están los ruidos intestinales. Y tercer punto recién son la palpación, ¿no? Ver si tiene resistencia, ver si tiene dolor, si hay el abdomen está distendido, si hay una masa, si hay una defensa, ¿no? Y finalmente terminamos con la percusión, si es timpánico, si es algo mate, cómo vemos en la parte abdominal. Y obviamente nunca se olviden, la región inguinal siempre se debe valorar. Vemos pacientes que vienen a consulta con una hernia inguinal total gigante, que obviamente el causa dolor abdominal no era la barriga, sino era producto de la hernia inguinal. El tracto retal, viendo básicamente si el paciente tiene rectorragia o tiene sangre a nivel en las heces, expresa la madre hay que corroborar eso, ¿no? Entonces, hacer un tracto retal para poder evidenciar, ¿no? Y hacer estudio respectivo. Estudio ginecológico, obviamente, bien siempre valorar con los padres, ¿no? Nunca exagerar en un paciente pediátrico. Entonces, hacemos un estudio completo, acá en el Instituto Nacional del Niño, un hemograma completo, un perfil de coagulación, el grupo de sangre, el electrolito, la urea, la creatinina, las transaminasas. Es un estudio completo que se hace tanto de laboratorio como de imágenes para poder determinar la certeza de un cuadro quirúrgico. Entonces, hay signos que no vamos a llevar a detalles, que son muy importantes para poder determinar un compromiso abdominal. Lo que yo quisiera que, si tienen en su centro de salud o un hospital, mínimo pidan una radiografía de pie en un paciente grande o una tangencial en un paciente muy pequeño. ¿Para qué? Me permite ver al cirujano, las placas radiográficas nos ayudan a ver, uno, si hay neumoperitoneo, si hay cuadro obstructivo, ¿no? Básicamente, ¿no? Las placas de cúbito dorsal, la verdad, no tienen una relevancia muy importante, ¿no? O sea, no va a ayudar tanto al cirujano ni nada, ¿no? Solamente podemos ver, tal vez, deposiciones, podemos ver otras cosas más, pero yo creo que una placa radiográfica de pie o tangencial a un paciente muy pequeño que no pueda moverse es muy, muy importante, ¿no? Ahí vamos a ver los niveles aéreos, la posición del paciente como por defensa, ¿no? Entonces, la radiografía, hemos dicho que es un estudio muy importante, pero tiene, como ustedes pueden ver, tiene una especificidad y una sensibilidad y un valor predictivo muy bajo. Entonces, solamente nos va a ayudar en patologías básicamente obstructivas. Y la ecografía, que vamos a ver más adelante, la ecografía sí es un estudio mucho más sensible y específico por la patología, con un valor predictivo negativo y positivo. El inconveniente de esta prueba es que es, obviamente, como sabemos, es operador dependiente, ¿no? Y va a depender mucho de lo que ve el radiólogo. Estos estudios, la ecografía, la radiografía, se tienen que complementar con el estudio clínico y llegar a un diagnóstico presuntivo, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, hay también estudios como vemos acá la ecografía, vemos el apéndice, cómo se encuentra un poco inflamado, con edemas a nivel periapendicular, y las asas aglomeradas, ¿no? A nivel de hilo distal y ciego. Siguiente, por favor. Con un fecalito libre incluso. Entonces, la patología también obviamente nos va a ayudar para descartar patologías urológicas, para descartar ileitis, tiflitis, invaginación es muy importante la ecografía, duplicación quística o linfadenitis, ¿no?
o incluso problemas anexiales en niñas un poco más grandes, de 14, 15 años, cuando ya empiezan a menstruar o cuando ya forman sus quistes, ahí es muy, muy importante para poder valorarlas. Entonces, las patologías, dijimos, las imágenes ayudan mucho, ¿no? Y finalmente la tomografía y la resonancia, que vamos a más adelante, siguiente, por favor, son estudios que van a complementar el estudio, ¿no? Como vemos acá, pero no se recomienda en primera instancia. En primera instancia, mínimo una radiografía, y si hay una duda diagnóstica, obviamente pensando que no es obstructivo, una ecografía. Siguiente. Siguiente. Entonces, una herramienta diagnóstica es la utilidad si modifica nuestra conducta terapéutica, ¿no? O sea, siempre los exámenes de laboratorio y de imágenes siempre nos pueden ayudar a complementar nuestra conducta terapéutica. Siguiente. Entonces, vamos a ir un poco, quiero ver que vean imágenes de cuadros de patologías básicamente quirúrgicas acá en lo que vamos a mostrar niños. Siguiente, por favor. Entonces, en los recién nacidos es una patología no muy frecuente, o sea, acá vemos la situación porque son referidos de diferentes lugares de acá de Perú. Vemos patologías como atresia, estenosis intestinales, cómo están los abdómenes, cómo se encuentran extendidos. Si ustedes ven en su centro de salud un abdomen bien extendido, mínimo una radiografía para poder hacer la referencia. Ver si es cuadro obstructivo, mecánico o funcional. La malrotación intestinal es muy importante también valorar con radiografías, los tapones meconiales. La enfermedad de Hirschsprung también, que es una patología donde no se encuentran células ganglionares, entonces por ende la parte intestinal, un segmento se encuentra muy extendido, que puede causar un niño con diarrea, ¿no? O estreñimiento en todo caso, ¿no? Malformaciones rectales, poder ver siempre a un paciente que tenga recién nacido la distensión abdominal y ver siempre la presencia del ano rectal, ¿no? No es que tenga una fístula que impresione el ano y al final no es el ano, ¿no? Entonces el paciente va a continuar con incontinencia o retenciones fecales muy severas, ¿no? Duplicación intestinal y la esteroide necrotizante que vemos diariamente en los pacientes neonatales, ¿no? Siguiente, por favor. Las patologías comunes, como dijimos, cólicos dilatantes, generalmente menores de 3 meses, la diarreíta, los patólogos virales, ¿no? Que también van con patologías con dolor abdominal. Y las poco frecuentes son los traumatismos, las invaginaciones en una etapa menor de 2 meses, las anomalías intestinales, las escenas inguinales que son frecuentes, incluso las patologías que tengan hematologías que pueden ser como anemia falciforme o la PTI que van con cuadros de dolor abdominal, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, las patologías entre 2 a 5 años, las patologías comunes de dolor abdominal sigue siendo la diarrea como primera causa, las infecciones urinarias, los traumatismos, las apendicitis, la neumonía también y derrame paraneumónico pueden condicionar o pueden originar dolor abdominal. Las infecciones virales, como adenitis mesentérica, ganglios a nivel abdominal, también son un diagnóstico común de dolor abdominal, ¿no? Al igual que el estreñimiento. Y las poco frecuentes en ese grupo etario, encontramos al divertículo de Meckel, que es un cuadro, ojo, el divertículo de Meckel es una patología que generalmente no va con dolor abdominal, pero el síntoma básico de esta patología es rectorragia, ¿no? El paciente viene con cuadros de sangrado a nivel rectal. No viene con dolor muchas veces dolor, no es como la invaginación, que al contrario, la invaginación es un dolor cólico, dolor intenso, que incluso hace que el niño se doble las rodillas hacia la pared abdominal, como un síndrome que no puede contener, ¿no? Que el dolor es mucho más intenso que el mismo paciente. Síndrome nefrótico, las hernias encarceradas, las neoplasias, las hepatitis pueden causar dolor abdominal, el síndrome de urémico hemolítico y otra patología como quiste colédoco, que son un poco más raras. Y finalmente vemos a los pacientes mayores de 5 años, ¿no? Como ven ustedes, la causa primordial de dolor abdominal sigue siendo la gastroenteritis aguda. Ha seguido los traumatismos que los niños llevan comenzando a correr, a jugar. En el colegio pueden tener golpes a nivel abdominal y eso puede condicionar también sus dolores, ¿no?
Las apendicitis también siguen siendo una causa muy importante, las tres primeras causas, las infecciones urinarias, seguimos los estreñimientos, las infecciones virales. Y los pocos más frecuentes son ya las neumonías, las úlceras peptídicas, la colecistitis, los problemas hematológicos, las enfermedades de colágeno, los cálculos renales, los tumores, ¿no? Son las patologías mayores de 5 años. Uno más, por favor. Entonces, esto ya hemos hablado, las primeras causas de dolor abdominal, las apendicitis. No, generalmente las apendicitis se complican en las primeras 24 horas, en un más o menos 50%. La mayoría que vienen al hospital, generalmente en un 50%, según un estudio que hemos hecho acá en el servicio, la mayoría de los pacientes referidos o que acuden en primera instancia al hospital, el 50% de pacientes de apendicitis vienen complicados, ¿no? Ya con una perforación. Los tipos de evolución es muy importante, la clínica es muy importante. Hay unos tips en cuanto a radiográfico para poder tener una apendicitis. Por ejemplo, les digo más o menos, les puedo comentar los que están en otros lugares donde contamos con la radiografía, cómo podemos diagnosticar una apendicitis. Primero, vamos a ver el nivel, hay un nivel hidroaéreo en la fosa ilíaca derecha donde se encuentra el apéndice. Otro, hay un músculo que se llama psoas, está borrado por la aglomeración de las intestinales. Y otro, si usted ve en la columna del paciente, de esta radiografía, la columna está desviada hacia el lado del apéndice, que es una posición antálgica, ¿no? El paciente no viene de derecho, ¿no? El paciente viene con una pequeña inclinación hacia la zona de dolor. Por eso la columna está siempre un poco desviada a la mano derecha, ¿no? También podemos ver si hay presencia de fecalito a nivel de la fosa ilíaca derecha que nos pueden indicar un cuadro de apendicitis aguda, ¿no? Igual la asa centinela, una asa que como obstructivo a nivel de la fosa ilíaca derecha. Entonces, las evoluciones de la patología, hemos dicho que son los grados de apendicitis, generalmente vemos complicadas, ¿no? Siguiente, por favor. Ajá, acá vemos los grados de apendicitis, como son catarral, como la flemonosa, como la necrótica y como finalmente encontramos la perforada. Ojo, en una ecografía que encuentren apéndice normal, pero el abdomen le duele, necesariamente siempre ese paciente y tenga exámenes auxiliares como hemograma o PCR elevado, piense en una apendicitis. No se va a encontrar ecografía en una perforada porque el apéndice ya se perforó. Por lo tanto, el diámetro ecográfico, que es de 6 milímetros, ya no es posible encontrar porque se ha perforado y todo se ha evacuado hacia la parte interna. Entonces, una ecografía en un paciente con apendicitis aguda, pensando ya que está complicado por 48 horas, no es validera, ¿no? Porque ya posiblemente se ha reventado y ha salido material fecal por ahí. Entonces, recordar que los pacientes tengan múltiples posiciones del apéndice y cada paciente es un paciente diferente, ¿no? No todos los pacientes son iguales, no todos tienen dolor en las fosas ilíaca derecha. Pueden tener dolor en otros lugares, y más aún si tienen pacientes más rotados. La ecografía, como dijimos, siguiente, por favor, para avanzar un poco más. Dijimos la ecografía ya que, ¿cuáles son los problemas de ecografía? Siguiente. Los diámetros de ecografía, si una ecografía un diámetro mayor de 6 milímetros nos da el diagnóstico de apendicitis aguda, o una pared de la apendicitis mayor de 3 milímetros, ¿no? La distensión luminal, la ausencia la ecografía y esa imagen de apéndice no modifica con la compresión, es que justamente la obstrucción está ahí, ¿no? Y no, pues, no cambia los valores de los diámetros. Siguiente. Incluso se puede ver un fecalito. Entonces hay criterios tomográficos también que no vienen al caso en este tema de información. Vamos siguiente, que no es recomendable, ¿no? Y finalmente, ¿no? Los criterios del Alvarado en niños pediátricos no es confiable. Y hemos hecho un estudio también acá en el hospital, los criterios del Alvarado no son confiables, ya que los síntomas como migración en fosa ilíaca derecha, si fuera paciente adulto, podría migrar. Pacientes pequeños, menor de 4 años, 5 años, que pueden tener apendicitis, no necesariamente tienen una migración de dolor. A eso quiero llegar, ¿no? La elevación de la temperatura, el dolor en cuadrante inferior derecho, el rebote, también son síntomas que nos pueden presumir, pero no necesariamente nos van a, alejar de un diagnóstico de apendicitis aguda. Realmente el diagnóstico es clínico.
ni la leucocitosis, ni la ecografía, ni la radiografía. Simplemente el dolor en la fosa ilíaca derecha nos haría pensar que es un cuadro de apendicitis aguda, ¿no? Y el tipo de dolor nos queda. Entonces, se llegó a una escala también de Madame Samuel en el 2002, donde nos manejan ítems para valorar un cuadro apendicular, ¿no? Que también no está valorizado tampoco. Siguiente, por favor. Entonces, finalmente, si un paciente nos vengan a consultorio con un dolor abdominal mayor de 5 días, pensar que estamos frente a un trastorno apendicular. Si el dolor está focalizado y el dolor no aumenta, ¿no? Y si el paciente tenga una masa a la palpación, una masa que es móvil, dolorosa, puede ser, si no hace fiebre y no hay una peritonitis asociada, podemos manejarlo médicamente, ¿no? Ojo, tal vez en otros hospitales, si contamos, ustedes no cuentan con cirujano pediatra y encuentran un trastorno apendicular, la evidencia actual es que los pacientes con trastorno apendicular, si es que no hay una peritonitis asociada, no hay fiebre, no se opera. Podemos hacer mucho más daño a un paciente con un trastorno apendicular. El tratamiento especial para un apendicular, primero, tratamiento antibiótico, 7 días, endovenoso, y luego tratamiento para la casa ambulatorio, con 7 días más de tratamiento ambulatorio. Acá en el hospital usamos como primera instancia ceftriaxona metronidazol, 80 miligramos de ceftriaxona, kilo día, y metronidazol a 30 miligramos kilo día. Y mandamos a su casa con un antibiótico también de gran respeto, ¿no? Puede ser amoxiclavulánico, puede ser incluso niños más grandes, ciprofloxacina, metronidazol, bioral. Entonces, y al final, cuando nosotros damos el tratamiento, esperamos 6 a 8 semanas después del alta para poder la posibilidad de una reintervención, una intervención programada, ¿no? Que se llama episiotomía de intervalo. Una apendicitis ya más inflamada, menos manoseada, desinflamada, que va a ser mucho más fácil para el cirujano y trae menos consecuencia a un paciente pediátrico. Entonces, no todos los pacientes, lamentablemente, no sé si nuestros amigos cirujanos están escuchándonos en otros lugares que operan pacientes adultos. Por favor, ya está demostrado esto, ¿no? No es que se ocurre acá o yo o allá. No, esta ya está estandarizado, ¿no? Y hay estudios básicamente que contraindican una cirugía, ¿ya? A menos que tengan, obviamente, cuadro peritoneal o tenga fiebre, ¿no? Que el paciente es descompensado. En esos casos, obviamente, ¿no? El paciente no está tóxico. Si el paciente está estable, no se opera, simplemente. Ya. Listo. Bueno, creo que ya... Bueno, la imaginación intestinal también son síntomas. Vemos acá en el gráfico un paciente de posiciones sanguinolentas. Es un diagnóstico muy probable de invaginación. Obviamente el paciente tiene que ser sometido a una ecografía si veo este paciente. Si veo un paciente con estas características y estas deposiciones sanguinolentas, que sea como una mazamorra o como una crema de fresa, pensar que estamos en una invaginación intestinal. El dolor en estos pacientes son dolores intensos que pueden hacer con llanto al niño y estar irritable, ¿no? Ni se deja evaluar al final, ¿no? Simplemente por el examen. La ecografía en estos pacientes es muy importante, ¿no? Ya que no va a dar diagnóstico. Siguiente, por favor. Entonces encontramos un paciente con esta característica, ¿no? Otro paciente también podemos ver, es un divertículo de Meckel, es un paciente que, como le dije anteriormente, puede tener rectorragia, pero no tiene dolor abdominal. El paciente está tranquilo, el paciente se deja examinar, pero la característica de este paciente es que puede tener sangrado, ¿no? Sangrado. La complicación del Meckel es que se puede obstruir, como está tan inflamada las heces intestinales y el divertículo se inflama, puede ocurrir una obstrucción intestinal o puede ocurrir también la inflamación del divertículo de Meckel y convertirse en una diverticulitis, ¿no? A ser sometido a una cirugía, ¿no? Lo de bueno es que estas patologías, gracias a Dios, se pueden manejar de manera laparoscópica, básicamente sin corte, ¿no? O sea, hacemos la laparoscopía con un cuadro de apendicitis y se puede tratar fácilmente por manera laparoscópica, ¿no? Tratarla todo por el ombligo. Las personas intestinales, obviamente, por una peritonitis o un traumatismo abdominal cerrado con compromiso de asa intestinal, obviamente tenemos que hacer una incisión abierta para poder revisar todas las asas intestinales. Cuadros isquémicas, la isquemia también siempre vamos a ver los cuadros volvulos, ¿no? Hace poco llegó un paciente operado de provincia con un cuadro de apendicitis
de hace 5 días, viene por un dolor abdominal. Aparentemente es el cirujano que ha tenido allá, ha hecho la episiotomía, ha puesto drenes y ha hecho la cirugía básicamente correctiva, ¿no? Que saca el apéndice, ¿no? Pero siempre hay que revisar, cuando una apendicitis no fecaloidea en este caso, hay que revisar cómo se encuentran las heces intestinales. Generalmente las heces intestinales en pacientes comprometidos se encuentran bastante se pueden encontrar fibra, ¿no? Fibrina a nivel intestinal, y eso puede originar más adelante sus problemas de adherencia, ¿no? Entonces, vemos hernias internas a nivel abdominal, que son pacientes que son sometidos generalmente a cirugías anteriores, ¿no? Si vemos pacientes que son operados en provincias y ustedes son operados y tengan consecuencias como extensión abdominal como este paciente, no duden en tratar de referir a estos pacientes. Estos pacientes posiblemente tengan múltiples adherencias y tratar la patología se puede complicar, ¿no? Básicamente porque acá en el hospital contamos con un soporte nutricional muy avanzado, ¿no? Gastroenterología ven a los pacientes postoperados y nos ayudan mucho en el tema de tratamiento gastrointestinal, ¿no? Poner tal vez una vía periférica o un CBC, un catéter central, para poder mejorar su nutrición. También vemos pacientes que tengan un cuadro de dolor abdominal y se trata de una malrotación intestinal, ¿no? Pacientes con duodeno atrapado, con bandas, generalmente son frecuentes, ¿no? Ver la apéndice en un lado no frecuente, que es en la fosa ilíaca derecha, sino podemos encontrar en el hipocondrio derecho, en la fosa ilíaca izquierda, de acuerdo al grado de malrotación que tenga su paciente, ¿no? Ya logré, Daisy, ya sé qué pasó. Ya. Sí, los vólvulos intestinales también es muy frecuente. Seguimos, por favor. Siguiente. Torsión de fisio anexial. Generalmente pacientes que vengan con dolor a nivel fosa ilíaca derecha o izquierda pueden tener un dolor abdominal, y esto puede ser debido no solamente al cuadro pedicular o cuadro de cuadro, puede ser un cuadro ginecológico, en este caso un quiste anexial, ¿no? Y complicado ya con pérdida incluso de la trompa y del ovario, ¿no? Solamente nos queda hacer exéresis en los pacientes. Entonces, la idea es de tener el paciente también, no llegar a su extremo, ¿no? Con trombosis mesentérica, pacientes que tengan, pues paciente que sea operado en otro lugar, no solamente créeme que puede tener sus adherencias, puede tener, como este paciente, un vólvulo intestinal, o puede tener incluso compromiso vascular. Entonces, los pacientes también neuroquirúrgicos que han sido sometidos a procedimientos quirúrgicos pueden tener también válvulas, ¿no? Y esas válvulas a nivel abdominal pueden formar pseudoquistes, ¿no? De líquido de Faraday. Y ellos causan dolor abdominal. Otros problemas que también nos pueden diferenciar de un cuadro abdominal son los pacientes que tengan infección urinaria, como le dijimos. En esta placa radiográfica vemos un colon bien distendido, ¿no? Básicamente un paciente estreñido, ¿no? El patrón miga de pan que se encuentra en todo el colon es muy evidente en este paciente, ¿no? Y nunca, paciente estreñido, por favor, dar lactulosa, ¿no? Si atacamos el estreñimiento por la parte vía oral, el dolor del niño va a someterse a mayor intensidad. Lo que se hace en un paciente estreñido con estas condiciones, lo primero es tratar de desimpactar, meter el dedo, hacer un tracto rectal y tratar de sacar la cantidad máxima de heces. Luego de sacar las heces que están ahí como metidas en la parte del recto sigmoideo, hacer un enema, limpiar. La idea es limpiar el conducto para recién dar medicamentos que pueden ayudar a la limpieza del intestinal, ¿no? Porque si no, el niño se va a someter a, ¿cómo se llama? Cuadro de dolor abdominal. Entonces también pueden tener complicaciones como otras patologías como entrecolitis, pancreatitis, traumatismo, incluso los parásitos también pueden causar dolor abdominal, que son patologías frecuentes en la parte médica. Entonces, los diagnósticos que nos pueden hacer un poco más difícil en un paciente abdomen agudo son pacientes que tengan posibilidad de lesiones eruptivas, ¿no? Evaluar un paciente dolor abdominal con lesiones eruptivas son diagnósticos muy, muy difíciles, ¿no? Pacientes que tengan lesiones cutáneas como herpes, como varicela, en pacientes pequeños, pacientes hematológicos también con leucemias, pacientes con PTI, vienen con mucho dolor abdominal, ¿no? Y es muy difícil determinar si estos pacientes
tienen un componente quirúrgico, ¿no? Como un apéndice, como otro tipo de patologías, como una amarrotación. Es muy difícil evaluarlos a estos pacientes en ese estado, ¿no? Entonces, todo paciente con dolor abdominal que piensen ustedes en algo quirúrgico, siempre un reposo gástrico. Si es, prioriza los vómitos, una zona nasogástrica para ver las características del residuo gástrico, y no solamente la característica, sino la cantidad de secreción intestinal que puede botar por la zona nasogástrica. Una buena vía endovenosa para responder, como dijimos, la deshidratación de este paciente. Los controles de temperatura para evidenciar si hay fiebre, no hay fiebre. El examen preoperatorio, si vamos a pensar en un cuadro quirúrgico, completar la historia clínica. El apoyo emocional es muy importante, ¿no? Cuidar el apoyo emocional tanto al paciente y al familiar. La preparación del paciente hacia un evento quirúrgico, ¿no? Y revaluar al paciente en cada momento. Entonces, el diagnóstico, como dijimos, es básicamente una anamnesis, el examen físico, el estudio completo, valorar al paciente de manera integral y ver las complicaciones, ¿no? Determinante por ver, evitar tantos pacientes así, ¿no? En ese estado, ¿no? Con infecciones, con hemorragia, con fístulas, ¿no? Que tengan pacientes con un problema casi difícil de resolver, ¿no? De larga data. Entonces, bueno, cualquier cosa, bienvenidos a nuestra institución. Creo que le vamos a recibir con los brazos abiertos. Estamos con ganas de recibir a nuestros pacientes. Obviamente, viendo la parte integral del paciente, ¿no? Siempre. Bueno, eso sería todo de mi parte. Doctor Ortega, a ver si usted puede, no sé, ¿no? Sugerir una cosa o una pregunta, ¿no? Gracias. Doctor Ortega, muy bien, hemos culminado y estamos ahora a la expectativa de las preguntas que el público haya presentado a través del chat. ¿Cómo están? Buenas tardes, licenciada Taquía. Doctor Quinto, muchísimas gracias por la excelente exposición. Muy importante el diagnóstico precoz para evitar complicaciones en niños. Si podemos hacer una pregunta, en el caso del diagnóstico clínico, niños menores de 1 año, a veces ellos no colaboran mucho, es difícil el diagnóstico, y el diagnóstico por etapas. En el caso de preescolares, adolescentes, ¿cómo podemos enfocar entonces el diagnóstico clínico? Bueno, en pacientes, bueno, doctor Ortega, ¿cómo está? Bueno, en pacientes pequeños es muy difícil determinar básicamente la anamnesis, ¿no? En esos pacientes. Lo que hacemos básicamente es la evaluación integral, ver la fase del paciente, ver que un paciente menor de 1 mes que llora mucho, que está irritable, que no se calman incluso con la caricia de la madre, incluso con la lactancia de la madre, si es que puede lactar, no se calma el paciente, obviamente es que le duele algo, ¿no? Y vemos la característica del abdomen, si el abdomen está distendido o no está distendido. Si está extendido el abdomen, siempre se sugiere un reposo gástrico. Un reposo gástrico para una zona gástrica y un examen auxiliar, por lo menos una radiografía que nos puede determinar un cuadro obstructivo. No todo paciente con dolor abdominal en esa etapa de 1 mes es quirúrgico. Recuerden bien que hay muchas patologías en ese periodo médicos que pueden causar dolor abdominal, como infección de virus, como dijimos, ¿no? Pero si pensamos en un cuadro quirúrgico, como le dije, ver la radiografía, hacer un tacto rectal en un paciente incluso pequeño, si pensamos que tiene rectorragia, valorar con los residuos, con la zona nasogástrica, qué características tiene. Y las imágenes en pacientes pequeños de un menor de 1 mes nos ayudan increíblemente bastante. Ahí nos podemos hablar si es un cuadro quirúrgico, ¿no? Pues si vemos una imagen en doble burbuja, podemos estar al frente de una atresia duodenal. Si vemos una placa radiográfica con múltiples niveles hidroaéreos y es un paciente recién nacido, podemos pensar en una atresia intestinal. Si vemos no pasaje de la parte distal, podemos pensar que hay una obstrucción alta, ¿no? Cuadro de una atresia intestinal, ¿no? En pacientes un poco mayores, lactantes, las causas más frecuentes son, como dijimos, imaginaciones, son Meckel, que son patologías acá relativamente frecuentes, ¿no? Pero que no podemos dejar de evaluarlos, ¿no?
el abdomen se encuentran distendidos. En la imaginación, como le dije, que es una patología muy frecuente, el dolor es muy intenso y son tipo cólicos, o sea, el paciente está tranquilo en un momento y de ahí viene el dolor con un retortijón bien llamativo y la facies, nunca, siempre a los pacientes les digo, ¿no? Miren la cara del niño, la cara lo dice de dolor y justamente cuando uno palpa la barriga de un niño, entonces ver raptaciones, ¿no? A través de la piel podemos ver cómo se mueven las heces intestinales y eso nos indica posiblemente un cuadro quirúrgico. Y bueno, el niño más grande, ella colabora, ¿no? Nos puede decir el dolor, cómo migró, todo eso, ¿no? Nos colabora bastante. Muchísimas gracias, doctor. Eso es. Doctor, en el caso de provincia, hospitales que están alejados y quieren hacer la referencia, un favor, doctor, si nos puedes repetir nuevamente cuáles son los exámenes de laboratorio e imágenes obligatorios para poder referirlos, así mejorar el diagnóstico. Ok, miren, paciente que ya ustedes en sus redes, en sus centros, piensen que es un paciente quirúrgico, acá ya se habló, ya se hizo una reunión con la jefatura de cirugía, que todos los pacientes van a ser tratados de provincias, pero obviamente siendo evaluado también por el médico cirujano que está a cargo en ese hospital, y sobre todo este médico cirujano tiene que evidenciar, primero, que se trata de un cuadro quirúrgico. ¿Cómo evidenciar? Con una radiografía, con un examen físico que le puede detallar a este paciente, es candidato de una cirugía, ¿no? Como dolor peritoneal, ¿no? Si yo toco la barriga de un niño, salta de dolor. Si veo la barriga bien extendida y con una radiografía, yo creo que eso es suficiente, ¿no? Un examen médico completo, integral, una radiografía que nos ayude a determinar si es un cuadro obstructivo, una ecografía, si pensamos en un cuadro de imaginación, o otro cuadro de malformación intestinal, y un examen de sangre completo, hemograma y PCR, o si tienen ahí en su hospital, pero un hemograma mínimo, yo creo que nos puede ayudar esos tres exámenes, tres ítems para poder hacer aceptados los pacientes de referencia, ¿no? Porque lamentablemente, y ver también si el paciente obviamente si es operado, allá en provincia, si es operado, no lo duden en mandarlo, porque los pacientes generalmente pueden ser operados allá de la mejor forma, pero las carencias en provincia, básicamente de soporte nutricional, créeme que da resultados nefastos, ¿no? Ya que pueden anastomosar la sangre intestinal y pueden reventar, básicamente, ¿por qué? Porque no tienen un buen soporte nutricional el paciente, ¿no? Por eso pacientes que son sometidos a cirugías largas, que sean enviados acá para poder reparar o para poder contribuir en la recuperación de estos niños, ¿no? Chao, Sí, doctor. Doctor, y en el traslado de los pacientes, ¿qué indicaciones, qué tratamiento empezar o qué medidas generales hay que comenzar para el traslado? El traslado, básicamente, el paciente que tiene que estar monitorizado, básicamente en funciones vitales estables, no inestables porque no se puede referir a esas condiciones, ver al paciente mínimo con una sonda nasogástrica. Esa sonda nasogástrica ayuda mucho al paciente porque el paciente ya si está distendido, le va a ayudar a descomprimir la intestinal. Reposo gástrico, o sea, nada por vía oral, obviamente, porque se encuentra con un paciente netamente quirúrgico. Una sonda nasogástrica gruesa, ya, si es un paciente, por ejemplo, de menor de 5 años, una sonda nasogástrica 8. Si es mayor de 5 años, de 5 a 10 años, una sonda nasogástrica 10 a 12, si es que puede dar. Y de mayor de 12 años, puede ser una sonda nasogástrica 14, ¿no? Entonces, en pacientes pequeños, ojo, si son pacientes menores de un añito o menores de un mes, sugerimos no sonda nasogástrica, sugerimos sonda orogástrica. Entonces, con esa sonda orogástrica y no clampada, por favor, a veces mandan de referencia una sonda nasogástrica, orogástrica, clampada. No, señores, manden, por favor, así, libre, ya con un eje continuo. No importa un guantes para que puedas comprimir y valorar las características de este residuo que tenga, ¿no? Básicamente eso, ¿no? Monitorización, estado del paciente estable y con una sonda nasogástrica o orogástrica en los pacientes menores de un mes. Muchas gracias, doctor. Doctor, en el caso del tratamiento para el dolor, hay que evitar tratamiento de evitar enmascarar el cuadro. Nos están preguntando sobre el tratamiento con dipirona, otros analgésicos. A veces nosotros los médicos, tanto de periferia y de acá central,
Nos dejamos mucho, no sé, guiar por los padres, ¿no? Obviamente, como cualquier padre no quiere que su hijo llore. Si la referencia es muy larga, mayor de 8 horas, no habría los medios de trasladar más rápido a este paciente. Sí le pueden colocar el medicamento analgésico, porque sé que en 8 horas va a calmar este medicamento. Ya lo podemos hablar acá. Pero si el traslado es de 1 hora o media hora, yo creo que no habría, mejor sería evaluarlo acá y decidir acá si este paciente va a entrar a la sala o no, ¿no? No enmascarar el cuadro de dolor. Si son referencias de muy lejos, pongan su tratamiento analgésico ustedes allá y envíenselo acá, porque tampoco no podemos dar 8 horas el paciente tan larga data sin analgésico y el paciente llega acá con un dolor abdominal muy, muy severo, ¿no? Pongan su medicamento analgésico y estaré muy bien, ¿no? De preferencia, podemos usar metamizol, ¿no? A 30 miligramos por kilo dosis, que son dosis altas, ¿no? Que podemos manejarlo así, ¿no? Acá en la institución lo manejamos así. No sé si habrá más preguntas. Sí, doctor, una última pregunta, ya apareció en el chat. Tenemos un paciente que no pensamos que es un cuadro quirúrgico, y cómo manejamos a los papás, cómo manejamos el tratamiento para el dolor, en el caso de antiespasmédicos, analgésicos, otro tipo de tratamiento, por ejemplo, para los gases, cómo manejamos este tipo de tratamiento del dolor no quirúrgico. Claro, el tratamiento de dolor no quirúrgico, primero, obviamente, cerciorarnos que no se trata de un cuadro quirúrgico. Ya con el examen de sangre, hemograma, PCR o las radiografías. Si es un cuadro diarreico y con dolor abdominal, con toda seguridad pueden dar un analgésico. Ahora, hay estudios donde mencionan que la iosina no están indicadas en niños más pequeños, ¿no? O sea, no es dar por dar los medicamentos analgésicos. De preferencia, simplemente el niño, es que nosotros no tratamos de tratar el dolor abdominal, tenemos que tratar la causa del dolor abdominal. La diarrea, una infección, eso, ¿no? Es como les digo, la temperatura de las madres, ¿no? La preocupación como médico no es tratar la fiebre. La fiebre y el dolor son producto de que algo en mi organismo está mal. Entonces, no tratar síntomas, ¿no? Tratar la enfermedad. ¿Qué está pasando a este niño para que tenga dolor abdominal? Puede tener, si tiene diarrea, obviamente tratar la diarrea, ¿no? Hacer un estudio de heces, un coprocultivo o un mínimo de relación inflamatoria en heces, ¿no? Para poder determinar qué tipo de agente está en las heces y dar tratamiento analgésico, ¿no? Acá en el hospital manejamos mucho metamizol y en niños más pequeños tenemos también el paracetamol, ¿no? Para poder calmar el dolor de tus padres, en niños y manejarlos de esa manera así, ¿no? Claro. Doctor Quinto, muchísimas gracias. Excelente presentación, muy completa, muy útil para todos. Le agradecemos. Esperamos contar con usted para nuevas telecapacitaciones. Muchísimas gracias. Muchos saludos. Nos vemos. Cuídense, doctor Ortega. Nos vemos. Hasta luego a todos. Muchas gracias. Hasta luego.